Bueno, y ayer les mostrábamos las imágenes del SAME acudiendo a este geriátrico en el barrio porteño de Belgrano, donde 19 personas resultaron infectadas de COVID-19. El domingo avisaron vía mail a los familiares que la situación se había salido de control y que por favor retiraran a los adultos mayores que allí se alojaban porque no podían tenerlos más. Bueno, finalmente el SAME acudió y ahora hicieron un allanamiento, ¿no? Claro, las dudas, ¿no? Lo que está en Claro. investigación. ¿Cuándo se supo que había afectados? Si ¿Qué se estuvo medidas? ocultando o Claro. no, esa es una de las mayores dudas, porque la gente quiere saber cuánto tiempo se supo. 19 personas, de repente, esto Porque hay puede ser versiones así. distintas incluso. Claro. Ahí está la versión del gobierno de la ciudad y la versión de las personas encargadas del geriátrico. Bueno, lo último que pasó fue anoche el allanamiento y las testimoniales. Había empleados y también familiares que prestaron declaración testimonial ante el fiscal Maximiliano Bence, que es un fiscal de la ciudad que está investigando este tema y que sé que se está haciendo estas preguntas justamente. ¿Qué hicieron? ¿Cuándo supieron que había enfermos y trabajadores de la salud que estaban infectados? ¿Qué hicieron a continuación? ¿Los aislaron? ¿Lo podían hacer? ¿Avisaron al gobierno de la ciudad? ¿Respetaron algún protocolo? Todo esto no se sabe con certeza. Podemos imaginar que no, porque si no, no se hubiera expandido a tantos pacientes, pero hay que decirlo, alguien tiene que responder qué fue lo que se hizo, cuándo se enteró el gobierno de la ciudad, cuándo lo supieron los familiares. Para algunos les avisaron y retiraron a sus mayores de allí, otros no lo supieron o no lo pudieron hacer y se encontraron con que antes de ayer, el geriátrico estaba siendo evacuado. A última hora, lo que decía el allanamiento, sirvió para llevarse varias carpetas, para llevarse documentación, discos rígidos de las computadoras, para que aquello que no se supiera por vía de alguna declaración testimonial o eventualmente indagatoria más adelante, el fiscal que tiene esta causa delegada por ahora, necesita primero estas respuestas y después decidirá qué es lo que hace. Lo que se perfila por ahora es la posibilidad de, para empezar, no hay denuncia en el Fuero Federal por nada que tenga que ver con la cuarentena hasta ahora. Es una denuncia o es una investigación para empezar a hablar por abandono de personas. El abandono de personas tiene una pena entre 2 y 6 años y es sin escarbar demasiado, lo que parece más evidente es dejar a una persona desamparada, una persona hacia la cual uno tiene deber de cuidado, como lo tienen los dueños de un geriátrico, o al que uno mismo haya invalidado. Hay que prestarle protección y si no se hace, entonces se puede tener una pena de 2 a 6 años. Estamos hasta ahora a la espera de los resultados de todas las preguntas que hizo el fiscal y también de lo que haya podido extraer de las declaraciones testimoniales de ayer y de la documentación que se llevó a última hora del geriátrico Apart Los Incas. Aparte de todo esto, Silvina hablaba de abandono de personas. Yo creo que va a ser uno de los puntos más importantes de la investigación. ¿Por qué específicamente? Porque si fallece una de las personas que se encuentra comprometidas o que dio positivo de coronavirus, esto también podría complicar de alguna manera a las personas que podrían estar acusadas. Y digo podrían, porque para el fiscal Bence, hasta este momento, no hay personas acusadas o que puedan estar implicadas. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Y porque todavía no se sabe necesita quién es la persona. A ver. No se sabe quién es el dueño. No se sabe, pero una cosa es que vos sepas quién es el dueño y otra cosa es que vos le imputes al dueño la responsabilidad. No hay una imputación formal para que podamos llegar a separar los puntos más importantes de la investigación. Lo explicaba Silvina. Se está sí investigando a los dueños del geriátrico. Se está investigando también a los funcionarios públicos. Entre los dueños del geriátrico y los funcionarios públicos existió el abandono de persona. Para él eso está clarísimo. El tema es quién llevó adelante este abandono de persona. ¿Se lo comunicaron al gobierno de la ciudad o a los funcionarios del Ministerio de Salud y no hicieron absolutamente nada? ¿O nunca lo comunicaron e intentaron tratar de que pasara desapercibido sin llevar adelante los protocolos pertinentes? Y cuando digo los protocolos pertinentes, desde el PAMI y desde obviamente los distintos gobiernos, ya sea ciudad, provincia, otras provincias, Argentina, no importa, tienen que llevar adelante un protocolo en el geriátrico. ¿Cuál sería ese protocolo? Tienen que tener un lugar destinado para aislamiento. Esto es obligatorio. No es que es una opción o una elección. Es obligatorio en cada uno de los geriátricos que hay en el país, que tengo entendido que hay casi 4.000 geriátricos. Sí, es una locura, sí. Bueno, tiene que haber un lugar destinado para llevar adelante la cuarentena si es que hay algún caso
como mínimo sospechoso. Claro, Ana, acá lo que Acá se no duda hubo. es si hubo una negligencia, si alguien La hubo. presentó algún tipo Eso pasó de... porque si no. hubiera habido aislamiento, con los primeros casos los hubieran aislado. De hecho, los empleados que hablaron dijeron que no había aislamiento, que la gente estaba en las habitaciones de siempre, no había ninguna cosa en particular, no se había tomado ninguna medida en particular y que la gente para atenderlos se había restringido porque muchos se habían ido, no querían ir Claro. y quedaron 3 o 4 para 30 pacientes, uno Ahora, cada 10, es una locura. La pregunta es, si hay una disposición del Ministerio de Salud, de Nación o de Ciudad, que implica que cada geriátrico tiene que tener un lugar de aislamiento, nadie controló que eso sea así, en este caso por lo menos. No hubo un control previo. Bueno, pero este es un país que funciona a tracción a sangre, Agustín. Acá se suspendió el servicio militar cuando mataron a Carrasco, se acabaron los ADI cuando se murió María de Soledad, se empezaron a controlar los boliches nocturnos cuando hubo 194 muertos en Cromañón y así. Yo me imagino que sí, que esto tiene que verse controlado, pero evidentemente no funcionó y tenemos ahora no sé ya cuántos, porque en Parque de Avellaneda también y en otros barrios de la ciudad de Buenos Aires y en otras también, provincias en también Córdoba pasa también lo hay mismo un y estamos geriátrico muy descubriendo que, comprometido. sorpresa, no hay lugares de Sí. aislamiento. Tanto Bueno, mirábamos los las familiares- cárceles, tanto mirábamos las Sí. cárceles, los bueno, penales. las cárceles tampoco. Ayer Por estaba eso. viendo un fallo que se le negaba una vez más, después vamos a hablar de eso, pero que se le negaba a un detenido la posibilidad de tener arresto domiciliario y lo que decía la funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos es, miren que está en Ezeiza y en Ezeiza no hay lugar de aislamiento. Porque todo el mundo dice, bueno, en Ezeiza hay un hospital, está el Hospital Penal de Ezeiza, el Hospital Central. No tiene aislamiento, o sea que si llega a pasar algo en Ezeiza, tampoco es que decimos, bueno, vamos al pabellón de aislamiento. No hay pabellón de aislamiento, no hay nada. Hay una salita bueno. pequeña para que alguien esté particularmente enfermo, bueno, pueda estar, pero no para enfrentar una pandemia. Nadie está preparado para esto. Agregaron el protocolo, pero en realidad en muchos de los lugares Claro, en no donde tienen tienen que tener solvencia. este protocolo obligatorio, no fue controlado que realmente sea de esta manera. Chicas, volviendo al caso del geriátrico, yo creo que también uno de los puntos principales es si se avisó al SAME en el caso de los primeros síntomas, porque digo, si hay 19 personas infectadas, todos empezaron a manifestar. El tema de los familiares, Pero en ¿cuándo les realidad, avisaron? no, a ver, ¿Venirlos a buscar el recién tema el del domingo? SAME, el SAME se incorporó una vez que llevaron adelante el traslado, eso también lo sabe Silvina. Pero me parece que hay que entender qué es lo que pudo haber ocurrido. En los geriátricos hay personal de salud trabajando las 24, o debería haber, las 24 horas del día con turnos rotativos. Sí. Por eso también los geriátricos son lugares especializados para que cuando una persona tiene que tener de manera obligatoria atención médica, lo llevan hasta ese lugar y lamentablemente cuando no hay otra manera queda ya viviendo en ese lugar. Entonces, las primeras atenciones médicas estuvieron a cargo de quienes trabajan directamente en el geriátrico. Cuando ya tenían los primeros síntomas, lo que deberían haber realizado es un aislamiento preventivo, porque hablaban, la verdad es que yo no soy médica ni mucho menos, pero dicen que, por ejemplo, las personas mayores, un 37 en temperatura en ellos es mucho más grave que Claro. en una persona joven, porque ellos normalmente tienen la temperatura más baja. Entonces ya esa temperatura es uno de los síntomas que puede llegar a ser compatible y sospechoso de coronavirus. La verdad es que los médicos lo que deberían haber hecho, que trabajan en el geriátrico de manera directa con los pacientes, es aislarlo de manera preventiva hasta tanto se lleve la atención médica y se lo pueda o no trasladar a otra persona. Porque también hay que tener en cuenta que hay personas que no necesitan la internación, sino es que no son casos realmente en riesgo o que pueden llegar a estar en riesgo. Entonces, todo esto es lo que deberían haber hecho. El SAME llegó al lugar para hacer los traslados y la evacuación. Ayer a última hora llevaron adelante también los allanamientos en el lugar, como bien explicaba Silvina, para poder recabar pruebas. La sospecha fundada para el fiscal dijo, vamos a tratar de poner paños fríos, voy a llevar la investigación hasta tanto sepa realmente quién es el que hizo abandono de persona. Hay abandono de persona, para él está clarísimo. El tema es quién lo llevó adelante, en el geriátrico o funcionarios públicos. Eso es lo que tiene que finalmente confirmar. Perfecto, Ana, gracias.